Luego el ejercicio de mayo del 2008 es muy parecido al de 2007 y el de 2006. Me dicen que hallemos m, este número de aquí, o sea, esta letra de aquí, lo que vale m, número, para que este polinomio sea divisible por x menos 3, es decir, sea divisible por un polinomio del tipo x menos a, y por tanto podemos dividir por Ruffini. Recordemos que para dividir por Ruffini tenemos que poner en la primera línea los coeficientes. Aquí tendríamos un 1, luego aquí tendríamos la m, que es el coeficiente de x al cuadrado, luego aquí tendríamos el coeficiente de la x, que es menos 9, y 9 tenemos todos. En el caso que faltara 1, pondríamos un 0 en el medio, ¿vale? Entonces ponemos 1, m, menos 9 y 9. Y aquí siempre ponemos a, ¿vale? A siempre es este de aquí sin el signo, por lo tanto sería un 3. Siempre ponemos, digamos, el opuesto de lo que tenemos. Entonces aquí sería 3. Bajamos, el primer número se baja y aquí se multiplica en cruz. Entonces 3 por 1, 3. Aquí sumaríamos 3 más m, aquí multiplicaríamos 3 por 3, 9, y 3 por m más 3m. Aquí sumaríamos menos 9 más 9, 0, y nos quedaría 3m. Y aquí multiplicaríamos 3 por 3, 9m, y aquí sumaríamos, tendríamos 9 más 9m. Por tanto, esto tiene que ser mi resto, y para que sea divisible, esto tiene que ser igual a 0. Por tanto, tendríamos que 9 más 9m tendría que ser 0 para que fuera divisible. Despejamos, me quedaría que 9m es igual a menos 9, este pasa restando, y por lo tanto que m es igual a menos 9 dividido por 9, porque este pasaría dividiendo, y esto es igual a menos 1, es decir, cuando m valga menos 1, este polinomio será divisible por este, tendremos de resto 0. Podéis hacerlo y comprobarlo en caso de que tengáis que hacer el examen. Una buena manera de saber que lo tenéis bien es comprobar, y si no, buscar el error. Un saludo.